Mi nombre es Marta Castillo Segura, profesora de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, y les doy la bienvenida a la ponencia titulada El juego simbólico en niños con autismo, características e intervención. El presente estudio es de tipo cualitativo, el cual se realizó a través de revisiones sistemáticas y exhaustivas de la literatura que plantea la misma pregunta de investigación. ¿Cómo es el juego simbólico en niños con autismo y cómo debemos intervenir en él para mejorar esta habilidad? Para ello se siguieron los pasos propuestos por Beltrán, a los que denominó definición de una pregunta de forma clara y concreta, selección de fuentes de información, especificación de criterios de inclusión y exclusión de estudios, definir estrategias de búsqueda, selección de estudios, formulación del plan de búsqueda y, por último, registro de datos y análisis de resultados. Para llevar a cabo la búsqueda de bibliografía se han consultado artículos de revistas científicas, tesis doctorales y trabajos de investigación. La búsqueda se realizó en diversas bases de datos, como son Dialnet, Scopus y Web of Science. Por otro lado, se emplearon varios criterios de búsqueda, es decir, palabras clave, como son juego simbólico, autismo e intervención en juego simbólico. El análisis y la extracción de datos más importantes se realizó mediante una plantilla de Excel donde se registraron los documentos más importantes obtenidos de las diversas búsquedas, el autor o autores, años de publicación, ecuaciones de búsqueda, bases de datos, tipos de texto, tipos de estudio, temas centrales, participantes, técnicas e instrumentos, objetivos y resultados. ¿Qué se obtuvo en esta investigación? En primer lugar, que el autismo es una alteración en el neurodesarrollo en la que se compromete el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico del niño, así como la capacidad de establecer relaciones con el adulto y los objetos. Además, por un lado, se observan dificultades en la recepción y expresión del lenguaje verbal relativo al código pragmático y semántico, y por otro lado, en la comunicación no verbal. Todo ello va a dar lugar a dificultades en la habilidad afectiva. Pero uno de los aspectos que más atención merece, además de los ya mencionados, es el juego simbólico, ya que es muy importante en el desarrollo del niño con autismo. Esto se debe a que las características propias del autismo no permiten desarrollarlo con normalidad, como lo harían otros niños neurotípicos. Por otro lado, se encontró que el juego simbólico surge en la etapa preoperacional, es decir, entre los 2 y los 7 años. Este juego simbólico permite al niño desarrollarse cognitivamente, ya que le permite usar los objetos, las acciones, las palabras en lugar de otros objetos para simular una situación de la vida real, pasando de lo real a lo simbólico. Por lo tanto, el juego simbólico permite al niño mejorar su habilidad lingüística y su empatía, afianzar sus representaciones mentales, permitirle canalizar sus preocupaciones y solucionar sus conflictos, y también le va a permitir ampliar la comprensión que tiene de él mismo al adquirir un rol que tras el juego abandonará. El juego simbólico se desarrolla a lo largo de 3 áreas. La primera de ellas, la motora, tiene lugar cuando el niño, al querer coger un juguete u objeto, tiene que coordinar sus movimientos. En segundo lugar, la cognitiva, en la que se trabaja la permanencia del objeto, desarrollando la habilidad de conservar su imagen mental, aunque no esté a su vista. Y en tercer lugar, la social, en la que se trabaja el juego compartido necesitando la interacción con otras personas. En cuanto a las etapas, existen 5. La primera de ellas, a la que se denomina dibujo infantil, surge a los 2 años y medio y permite al niño expresar cómo se siente y qué piensa, además de poder representar la realidad y o las ideas abstractas. Por lo tanto, se puede afirmar que el dibujo permite al niño elaborar la representación mental. La segunda etapa, denominada imagen mental, consiste en imitar las experiencias que ha vivido. Para ello necesita recordar lo observado para poder representarlo mediante el juego simbólico. La tercera etapa, la asimilación, consiste en relacionar las ideas aprendidas a las nuevas para entenderlas bien y de esta manera traspasar los nuevos conocimientos a los esquemas mentales. La cuarta etapa, denominada acomodación, permite al niño transformar los esquemas mentales en función del contexto en el que se encuentre. Por último, la quinta etapa, el equilibrio, consiste en adaptar las estructuras internas de pensamiento y el contexto en el que se encuentren. Pero no podemos olvidar que el juego simbólico se desarrolla a través de dimensiones como la integración, la sustitución, la descentración y la planificación. La dimensión de integración está relacionada con la complejidad estructural del juego. Para ello se debe comenzar con acciones aisladas y simples y terminando con la combinación de varias secuencias de acciones. La dimensión sustitución se basa en relaciones existentes entre el objeto representado y el simbólico, es decir, proporcionar al objeto un concepto distinto a la función real. La dimensión descentración
participación está relacionada con acciones individuales que se van a realizar por el niño y que finalmente serán realizadas por otros participantes. Y por último, la dimensión planificación consiste en la preparación ya directamente al juego. Por otro lado, el juego simbólico permite al niño desarrollar tanto habilidades de imitación como conductas cognitivas simbólicas. Por ello, necesitamos identificar si el objeto que le vamos a ofrecer hará que lleve a cabo una actividad mental de alto o de bajo nivel. Esto se debe a que la concepción, o mejor dicho, se debe a la concepción que el niño tenga del objeto y esto estará condicionado al esfuerzo mental que haga. Por otro lado, es esencial que los objetos y los juguetes no sean iguales a la realidad, pero sí que se parezcan a las funciones, a las habilidades, a las conductas, a las destrezas y a las operaciones mentales que realice el niño. Como se ha comentado anteriormente, los niños con autismo no son capaces de interactuar en el juego, únicamente hacen continuamente las mismas acciones, llegando a ser repetitivas. Por ello, es esencial estructurar de manera adecuada el juego. Debstrack, Higgins y Pearce sugieren la secuencia que debe seguir el juego de niños con autismo y las características propias de cada una de estas fases. ¿Estas fases cuáles son? La enseñanza de habilidades de juegos aisladas, el juego sociodramático, el uso de los iguales como entrenadores y los modelos e instrucción en conductas pivote. En cambio, Cornago estructura el juego en tres fases diferentes: aproximación, juego estructurado y generalización. La primera consiste en conocer los intereses del niño. En la segunda se diseñan las actividades que deben ser repetidas hasta que se afiancen tanto con adultos como con otros niños. Y por último, la tercera fase consiste en trasladar el juego a otros contextos y situaciones. Carrasco en el año 2017 realizó una investigación de tipo cualitativa y experimental donde describe el desarrollo social de 30 niños y niñas de 3 y 4 años. Para ello, por un lado, empleó técnicas de observación, investigación y exploración y por otro lado, aplicó el test de Nelson Ortiz. Tras recolectar todos los datos, llegó a la conclusión de que el juego simbólico permitió a los niños adaptarse a diferentes tipos de ocio, dando lugar, por un lado, a una mejora en sus capacidades, valores y destrezas, y por otro lado, a descubrir los contextos en los que conviven. El hecho de llevarse a cabo diferentes tipos de juego simbólico permitió a los niños ser más interactivos, más sociables y más capaces de desenvolverse por ellos mismos en su vida diaria. Gracias a una investigación realizada por Hernández y Camacho sobre las emociones del autismo, se puede afirmar que los niños con autismo no presentan juego simbólico, pero sí dificultad para identificar emociones faciales, además de una baja empatía, altos niveles de impulsividad y un conocimiento inferior de las emociones secundarias como puede ser el orgullo, la vergüenza, la culpa. Hay que tener presente, además, la investigación experimental de caso único realizado por García Gómez, Gil y Ambrosio, cuyo objetivo era evaluar el impacto de la intervención medida por adultos y compañeros en el juego social y en el simbólico, a través de 4 niños con autismo entre 7 y 11 años, en el patio del recreo. Para ello se recurrió al cuestionario observacional y a una entrevista semiestructurada dirigida a los profesores y a los padres de estos alumnos que fueron estudiados. Tras la recogida de todos los datos, llegaron a la conclusión de que las relaciones que los niños con autismo establecen, tanto con sus compañeros como con sus profesores, permiten mejorar su juego social, pero teniendo en cuenta que únicamente con los profesores aumentó la práctica del juego simbólico. Por lo tanto, para evitar que los alumnos con autismo se aíslen durante el tiempo de recreo escolar, es necesario que interactúen con compañeros y con profesores. Entonces, ¿el juego permite el desarrollo del lenguaje simbólico? El estudio realizado por Henao y Rodríguez en el año 2008 trata de esclarecer este aspecto. La investigación siguió una línea cualitativa, cuyo paradigma fue fenomenológico hermenéutico, ya que su objetivo era llevar a cabo la observación y de esta manera acceder a la realidad para poder interpretarla. El estudio consistió, por tanto, en un estudio de caso centrado en un niño de 7 años con autismo. Tras la recogida de datos, pudo afirmar que el juego es muy beneficioso para los niños con autismo, ya que le permite contactar con el mundo exterior, mejorar su empatía, sentir emociones, volverse más afectuoso y social y aceptar más los cambios. Existe otro estudio llevado a cabo por González Moreno en el año 2018, cuyo método de investigación es experimental genético con evaluación pretest y posttest. El objetivo era conocer el desarrollo de las neoformaciones psicológicas, es decir, la función comunicativa, la reguladora y la mediatizadora del lenguaje durante el juego. En esta investigación se estudió a un niño de 4 años con autismo. Tras el análisis de todos los datos recogidos, encontró una relación causal entre la intencionalidad del adulto
Pero no solo mejoró su función comunicativa, sino que también la función mediadora y reguladora. Además, observó mejoras en las habilidades sociales y en la comprensión de emociones. Luego tenemos la investigación de González Moreno en el año 2018, cuyo objetivo era conocer el impacto que produce el juego en el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico en un niño con autismo de 3 años y 6 meses. De igual manera, llevó a cabo una evaluación pre-test y post-test y aplicó el método experimental formativo propuesto por Vygotsky. La intervención consistió en trabajar el lenguaje comprensivo y expresivo, la iniciativa en la realización de acciones, la intersubjetividad, la expresión de emociones, el desarrollo de acciones objetales y el desarrollo de la función simbólica. Tras la recogida de datos, pudo concluir que las formas de juego empleadas en la intervención afectaron de manera positiva en el desarrollo psicológico, dando a entender que la intervención reflexiva con rasgos científicos es una estrategia adecuada a emplear. Por otro lado, reporta mayor interacción del niño con la evaluadora, más contacto visual y participación y, por último, mayores niveles comunicativos, emocionales y simbólicos. Tras analizar los documentos elegidos, se puede concluir que el juego simbólico es de gran relevancia en el desarrollo cognitivo y lingüístico, lo que permite a su vez el desarrollo de la empatía, el afianzamiento de sus representaciones mentales, la canalización de sus preocupaciones y la solución de sus conflictos, además de una ampliación en la comprensión que tienen de ellos mismos. Por otro lado, les permite adaptarse a diversos contextos, a interaccionar y a socializar. Gracias a la puesta en práctica del juego simbólico vamos a conseguir que aumente su contacto visual, su participación, comunicación y aumenten los niveles emocionales y simbólicos. Además, serán capaces de aceptar los cambios con mayor facilidad y mejorar la afectuosidad y la sociabilidad. Por todo ello, es necesario intervenir e insistir en desarrollar el juego simbólico en niños con autismo, ya que van a mejorar en las áreas más deficitarias como la sociabilidad, el contacto visual, la identificación de estados emocionales y la afectuosidad. Actualmente no existen apenas investigaciones en territorio español donde se evalúa el juego simbólico en niños con autismo, para poder afirmar con gran fiabilidad y validez que los datos obtenidos se pueden aplicar a un gran porcentaje de alumnos con autismo. De cara al futuro, se pueden plantear investigaciones relativas a la evolución del juego simbólico en niños con autismo a lo largo de los años y establecer la incidencia y características en cada una de estas etapas. Esta propuesta puede ser aplicada en población nacional e internacional. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de la ponencia. Mi correo marta.castillo@ucavila.es está abierto para cualquier duda o sugerencia. Muchas gracias.